Nunca antes en la historia de Colombia las Fuerzas Armadas de este país habían reportado resultados tan exitosos en su lucha contra las guerrillas izquierdistas. Ahora, un manto de noche y niebla se cierne sobre los muertos que el ejército mostró como rebeldes dados de baja en operaciones militares. La Fiscalía colombiana comprobó que al menos 1.500 de estos cadáveres pertenecían a jóvenes inocentes que nada tenían que ver con los alzados en armas. Estos procesos se conocen judicialmente como los casos de los falsos positivos. Dice doña Blanca que cada vez que se arrodilla frente a la tumba de su hijo Julián, no puede evitar repetirle el juramento que le hizo con el corazón hecho pedazos el día que lo sepultó, que no descansará hasta que se haga justicia frente a su muerte. Siento rabia. Me quitaron una parte de mi vida, me quitaron un pedazo de mi corazón, porque yo nunca lo voy a volver a ver. El cadáver del hijo de esta mujer apareció en una fosa común en donde, según el ejército, había enterrado a varios guerrilleros muertos en combate. Eso fue mala sorpresa mía, de que supuestamente él estaba en combate. ¿En qué momento Julián podía estar en combate? Sí. Julián nunca había salido de la casa, él nunca, que yo sepa, él nunca había tenido un arma en sus manos. ¿Cómo así que Julián iba a estar en combate? No era la primera vez que la violencia tocaba a doña Blanca. Había llegado a Bogotá huyendo de la guerra desatada por los grupos paramilitares que durante los años 80 tiñeron de sangre las gigantescas plantaciones bananeras de su pueblo natal, Arboletes, en el norte de Colombia, masacrando a miles de campesinos, acusados de ser colaboradores de la guerrilla. La muerte de Julián le recordó a doña Blanca que en Colombia son pocas las personas que pueden escapar al horror de la confrontación armada. Cuenta Blanca que ella y su esposo han mantenido a sus 6 hijos a punta de sacrificios. Ella, unas veces barriendo casas, lavando ropas ajenas o como cocinera. Asegura que por eso Julián, de 19 años de edad, el más trabajador de sus hijos, se había convertido en su única esperanza para cambiar de vida y salir de la pobreza. Era muy especial. Él era muy especial, tanto con los hermanos, con el papá, conmigo. Muy buen amigo, muy decente. Él trataba a la gente con mucha decencia, fueran niños, abuelitos, lo que fuera. La tragedia de Blanca comenzó la noche del 2 de marzo de 2007. A eso de las 6 de la tarde, Julián salió de su casa, feliz, convencido de que por fin la vida le daba una oportunidad. Un hombre extraño que había llegado al barrio le prometió a él y a 2 de sus mejores amigos un trabajo muy lucrativo en un departamento del oriente colombiano. Yo le pregunté a él que para dónde iba. Entonces me dijo, no mami, voy a encontrarme con un man por allá para un trabajo. Le dije, yo, ¿usted no va a comer antes de irse? Y me dijo, no mami, guárdame la comida, que yo no me demoro. Desde ese día, doña Blanca no volvió a saber nada de su hijo, aunque lo buscó por cielo y tierra durante 6 meses. Preguntó por él en los hospitales, en las estaciones de policía y ya por último, pensando en lo peor, llegó hasta las puertas de la morgue. Lo buscaron en los archivos de los muertos no identificados. Y yo me dirigí allá y cuando yo entré allí, yo sentí una punzada muy fuerte al lado del corazón. Un tatuaje le permitió identificar el cadáver. La niña me dijo, ay mami, ese es Julián. Entonces ya me mostraron la carita, sí, ahí estaba mi hijo muerto. Según la Fiscalía General de la Nación, tropas de contraguerrillas del Batallón Santander del Ejército de Colombia le destrozaron el pecho con 4 impactos de fusil que le dispararon por la espalda mientras el muchacho corría para salvar su vida.
Dios mío, ¿qué sintió mi hijo cuando vio que lo iban a matar? Dios mío, ¿qué se le pasaría a él por la mente, sus hermanitos? Todo eso, pediría clemencia, que no lo fueran a matar. Dice ella que nada es igual desde que murió Julián. Lo extraña a cada paso. Ahora solo quiere justicia. Cárcel para las personas que, primero, como les digo, el que lo sacó del barrio. Segundo, los que dieron la orden, sea quien haya sido. Sí, y tercero, los que apretaron el gatillo allá. Doña Blanca no es la única madre colombiana que llora a sus hijos. Hasta ahora la Fiscalía ha confirmado que al menos 1.500 jóvenes fueron asesinados por el ejército con el propósito de hacerlos pasar como rebeldes muertos en combate. Nosotros a veces nos reunimos, como hay veces estamos contentas, hay veces todas lloramos. Hay mamás que perdieron niños de 16 años. Entonces es muy triste, y más triste saber uno que ellos terminaron como terminaron en manos del ejército. De la casa de Doña Blanca hasta el cementerio en donde fue enterrado Julián hay 2 kilómetros de distancia. Sagradamente cada fin de semana recorre este mismo camino, preguntándose una y otra vez cómo fue que su hijo terminó haciendo parte de una de las más crueles estadísticas de la guerra en Colombia, la de los asesinatos cometidos por el ejército durante combates que nunca se registraron. El escándalo de la muerte de estos jóvenes a manos del ejército dejó al descubierto la fragilidad de los resultados entregados por el gobierno de Álvaro Uribe y su política de seguridad democrática, quien había convencido a los colombianos, a punta de exhibir en los medios de comunicación cadáveres de jóvenes acribillados, de que las Fuerzas Armadas estaban realmente ganando la guerra contra la insurgencia.